Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir en esta mesa redonda de unas cuantas mujeres inmigradas que intentamos trabajar conjuntamente, aunque seamos de diferentes procedencias, América Latina, África, tenemos incluso alguna mujer china, India, etcétera, etcétera. Y nos llamamos la Xarxa de Donas Emigradas. Hoy yo diría que es uno de los primeros puesta en escena de los trabajos que hacemos, incluso es un trabajo que ha estado subvencionado por el Fons de Cooperacions Catalans y van a presentarles lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo, mis compañeras. Tenemos en la pantalla, la compañera de la pantalla está en Perú, se llama Sara Cuesta. Sara es una de las mujeres con que trabajamos, que podemos decir más luchadora, más cañera. Luego tendremos a Fatou Seck, mi hermana Fatou, que llevamos muchísimos años trabajando, yo diría sobre los 20 años trabajando en el tema de la inmigración, discutiendo en mesas. Ella nos presentará un trabajo que llevan a cabo mujeres gambianas y senegalesas, que es la mutilación genital femenina. Luego, si nos da tiempo, no sé si le dará tiempo, tenemos una compañera, Bumbu, que está en el hospital con su hijo, que está enfermo y entonces no sabemos si llegará a tiempo. Y finalmente, María Eugenia. María Eugenia es una de las almas del grupo de Xarxa de Donas Emigradas. ¿Saben lo que cuesta reunir a mujeres, ya aunque sean catalanas de Figueras solamente? Pues imaginaos reunir a mujeres de América Latina, de África, de África diversas, de Guinea Ecuatorial como yo, Senegal, Gambia, en fin. Entonces, María Eugenia, ella es colombiana, lleva muchísimo tiempo aquí también, yo la conocí en Caladona y siempre hemos tenido aquella relación entrañable de hermana mayor y hermana menor. Y yo creo que va a ser una mesa divertidísima, va a ser una mesa de pasar información, va a ser una mesa de que si la información no está completa, tenemos en vivo y en directo las protagonistas que nos podrán ir pasando información a través de email, etcétera, etcétera. Yo lo dejaría aquí, conectaríamos con Sara y muchísimas gracias una vez más. Bona tarda, moltes gràcies a les companyes, a les meves companyes de la xarxa d'immigració, gènere i desenvolupament, que hem tingut la possibilitat de compartir experiències, sabers i indicacions en aquest espai molt important per tots els feminismes de Catalunya i també d'Espanya. Primer que res, abans de començar la meva participació, volia fer una petita reflexió davant d'una acció que es va fer ahir, em sembla, sobre un lema que van presentar a les jornades dient que el feminisme blanc català és racista. De ninguna manera em sento representada en aquesta posició ni vindicació. Penso que no es pot generalitzar una acusació tan sèria com aquesta, i crec que el feminisme català s'ha construït des de la diversitat, amb dones d'altres latituds, amb dones que ens sentim catalanes, amb dones que vivim i volem conviure a Catalunya. I volem construir una societat catalana lliure, una societat catalana independent. I crec que des d'aquesta posició em sento representada en el diàleg, en la sororitat, en la confluència de sabers, en la confluència de les dones catalanes diverses que ens han acollit, que ens han animat a sentir-nos part d'aquesta societat, i crec que això era important abans de començar la meva participació, perquè precisament
la participació que volem compartir ara des de la xarxa de migració, gènere i desenvolupament és precisament aquesta connexió transnacional entre dones diverses. O parlaré ara en castellà perquè tinc amigues meves que estan també interessades en escoltar la intervenció en castellà i que estan també presents aquí i que són companyes peruanes que estem vindicant els drets sexuals y reproductivos al Perú. Como tengo 10 minutos y voy a compartir el caso peruano en relación a la situación de esterilizaciones forzadas ocurridas durante la dictadura de Fujimori en el año 1995 al 2001, seré breve con la intervención porque creo que es importante también tener, si es que hay la posibilidad, de compartir un espacio también de diálogo y de preguntas. Primero que nada, en el Perú estamos en un contexto adverso. El día 5 de junio, mañana, se decide el futuro del país, se decide el futuro de la democracia frente a una posición que avala el narcoestado de manera abierta y frente a un país, aparte de la población peruana, que creo que todavía está ciega a esta realidad. ¿Y por qué pongo primero el contexto? Porque tiene que ver precisamente con la vindicación histórica que las mujeres esterilizadas de manera forzada llevan en el Perú sin ser escuchadas, reclamando justicia, verdad y reparación. Y precisamente esta vindicación transnacional de las mujeres que nos sentimos ciudadanas del mundo, de las mujeres que vivimos en otras partes, en otras latitudes, que decidimos también vivir fuera de nuestros países de origen, esta conexión se ha venido dando con estas mujeres que están luchando aquí en el Perú para dar a conocer su voz a nivel internacional. Como bien saben, las esterilizaciones forzadas fueron una política pública, racista, colonialista, que intervino el cuerpo de las mujeres de manera forzada, sin el consentimiento informado de las mujeres. Fue también una política que rompió con la autonomía de las mujeres, no solamente la autonomía política, no solamente la autonomía física, sino también la autonomía económica. Si bien este planteamiento de aplicar un plan nacional de planificación familiar fue para combatir la pobreza, nos preguntamos de qué manera se va a combatir la pobreza a través de los cuerpos de las mujeres, y no cualquier cuerpo. Era el cuerpo de las mujeres indígenas, el cuerpo de las mujeres quechohablantes, el cuerpo de las mujeres empobrecidas, el cuerpo de los sectores populares, que estaban totalmente excluidos y que continúan viviendo esta situación de exclusión. Fue una política de control de la natalidad que se aplicó con total impunidad porque tuvo el silencio y complicidad de todo el personal médico que en esos años estuvo trabajando en las zonas rurales, en las zonas amazónicas, en las zonas altoandinas, y que callaron frente a esta política de cuotas de esterilización forzada. Incluso hay algunas personas, y esto lo sé por conocimiento vital y por conocimiento situado, por mi experiencia también de trabajo con estas hermanas indígenas, campesinas, y porque yo también tengo una madre indígena y por eso me siento totalmente identificada con ellas. Es el que muchas de estas personas huyeron fuera del país y que ahora incluso, y porque estamos en unas jornadas feministas, lo puedo decir, se asumen feministas por querer borrar su pasado y están campando a sus anchas con total impunidad. Y creo que ahí es donde debemos de repensar las feministas, los feminismos diversos, desde dónde venimos, cómo nos situamos, desde dónde vindicamos y cómo hacemos las alianzas. Este racismo institucionalizado que se aplicó en el Perú durante la dictadura de Fujimori todavía permanece en los centros de salud. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son los más vilipendiados, los más olvidados, los no reconocidos y los que están en la última fila de las prioridades políticas, de los programas sociales de todos los gobiernos y los estados de Latinoamérica y podría también decir a nivel mundial. Por eso mismo,
es que esta vindicación de verdad, justicia y reparación de las mujeres que fueron intervenidas sin su consentimiento, de las mujeres que fueron infantilizadas, de las mujeres que fueron discriminadas, a las que se les violó directamente su derecho a decidir, a las que se le violó su derecho al disfrute sexual, porque muchas de ellas ahora están con infecciones cancerígenas, están con una situación terrible de violencia familiar debido al machismo, pero también debido a que este machismo se relaciona con su situación de salud actual, no pueden tener un disfrute sexual con sus parejas y por lo tanto son sancionadas, son vejadas y son violentadas. Además, esta situación de discriminación tiene que ver con la limitación de su autonomía económica y porque ha generado que muchas de las mujeres, la gran mayoría de mujeres que se encuentran esterilizadas de manera forzada, ya no pueden trabajar como antes, ya no tienen la fuerza suficiente y están en constante dependencia de sus hijos y de sus hijas, que han tenido que verse obligados y obligadas a migrar a las grandes ciudades para poder solventar las necesidades económicas de estas mujeres. Finalmente, además de esta situación de dificultad, para terminar, porque ya me dicen que tengo 3 minutos, quiero reconocer también que ellas, en el marco de esta opresión, han tenido fuerza para resistir 18 años. No son mujeres sin voz, no son mujeres que no se representan a sí mismas, son mujeres con mucha fuerza, son mujeres que han resistido, que se han organizado. Hay 2 organizaciones de mujeres esterilizadas en el Perú, la Asociación de Mujeres de la provincia de Huancabamba, en el norte del Perú, en Piura, y la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas en Anta, en Cusco, en el centro del Perú. Estas 2 organizaciones son las que han movilizado con voz propia, con sus propios liderazgos, han movilizado a toda la campaña de acción por justicia, verdad y reparación, en contra también de una situación de práctica feminista etnocéntrica que las ha utilizado, que ha utilizado sus casos para visibilizarse también, y creo que esto también lo podremos conversar más adelante o reflexionar si hay tiempo, porque muchas de las supuestamente llamadas feministas encuentran a las otras conflictuadas, encuentran a las otras problematizadas, a las indígenas pobres, a las migradas pobres, y hablan por ellas. Y creo que esta es una autocrítica que también se ha dado aquí. Ahí está el caso de la alfombra roja, traída desde fuera, desde una iniciativa de una feminista occidentalizada, peruana occidentalizada, que ha querido imponer el que las mujeres se echen vestidas de rojo, y cuando ellas se han negado las han sancionado terriblemente y las han invisibilizado. Este es el contexto en el cual se confrontan la vindicación, la demanda, la propuesta de mujeres que están reclamando en un contexto político adverso, pero también en un contexto dentro del propio feminismo adverso. Creo que es una oportunidad para reflexionar cómo nos queremos relacionar entre los feminismos, cómo queremos hacer alianzas, cómo podemos juntar las agendas, cómo podemos dejar de defender nuestro propio espacio de vindicación y hacer una alianza, una agenda integral, una agenda diversa, una agenda vindicativa. Yo me quedo aquí y agradezco a todas que me hayan escuchado, agradezco la oportunidad valiosa de estar conectada transnacionalmente y que la tecnología así lo permita. La tecnología es fantástica. Bueno, vamos a continuar. Sí. Vamos a continuar con Fatu. Directamente, sí. Sí.
Hola, buenas tardes a todas. Yo voy a tratar el tema, como ha dicho la compañera Remey, pero casi siempre antes de empezar a hablar del tema de la mutilación genital femenina, quiero visualizar un poco de que también hay otros códigos de valores, ¿no?, de esta comunidad que quizás practican esta mutilación genital. ¿Sí? Va bien conmigo. Vale deciros que para nuestra comunidad, dentro de nuestros códigos de valores, las cosas que realmente damos importancia, podemos hablar del matrimonio, pero el matrimonio identificado como cosa de la comunidad. Siempre que hablamos de unión de dos personas, no solo es la pareja, sino que allí involucra todo lo que es la comunidad en sí. Por esto muchas veces cuando realmente hay conflicto dentro de este matrimonio, la resolución de este conflicto se hace mucho más largo y muy difícil realmente de resolver, ¿no? Que es un pacto como que ha de continuar, porque rompe esta pareja, rompe también más allá las familias. Y entonces esto quería compartirlo aquí para que se sepa también. El matrimonio no solo es cosa de dos. Valor de la paternidad, maternidad y de fertilidad. Paternidad, maternidad también es algo que realmente se tiene muy en cuenta, porque estamos hablando de la herencia, de cuando fallecen los padres tiene que haber un progenitor, ¿no? Y en este caso la fertilidad existe también con las mujeres, pero que tampoco lo viven de una manera traumática o de mal, porque en África todas hayan podido dar a luz o no, pueden tener un hijo al que van a educar, al que van a criar. Y entonces hay esta solidaridad que tiene mucho que ver con la fuerza y la unión, sobre todo de las mujeres. Ahí dentro del otro matrimonio, la voz cantante en este caso es la mamá de la criatura. Cuando el padre se acopla también de la decisión de dar este hijo, no adopción de con papeles ni dinero por medio, pero sí tan válida, y que los padres se desentienden automáticamente de esta criatura porque sus padres son aquellos que lo van a criar, la van a cuidar a lo largo de su vida. También existe la otra, que es cuando aquellos niños que quedan huérfanos también no se les suele dejar en hogares a su suerte, sino que también hay muchas familias que directamente se hacen cargo de estas criaturas. La tierra y los medios de producto también no tienen valores mercantiles porque son de la familia. Allí la comunidad cuenta mucho. Tú puedes tener tu parcela, puedes cultivar, la hora de cultivar, no vas a sembrarlo tú solo o con tu familia cercana solo, sino que mano de obra con la comunidad. Y cuando llega la cosecha es de toda la comunidad, entonces se reparte, ¿vale? Cuando se hace el almacenamiento de lo que es el mijo, el cacahuete y todo, pues se reparte dentro de la comunidad, porque es un trabajo de comunidad al cual los beneficios es para todas también. El sentido del compartir, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, es algo que tenemos también por ahí. La participación de los bienes, hospitalidad es sagrada, como el Preforma que hemos hecho antes, es sagrada cuando sobre todo las personas que vienen de fuera tienen que tener un bienestar que quizás tú no tienes, no obtienes, pero ahí da todo lo que tiene para que esta persona se sienta bien, para que esta persona esté bien, porque deja su lugar para venir la tuya, es porque no tiene, simplemente acaba de aterrizar en el tuyo y tiene que sentirse bien. Y allí quizás donde nos llega un poco los choques, como una vez llegar a Europa y ver el cambio que también es un sistema, una forma de funcionamiento, pero entonces hay que entender el por qué hay estos choques de valores, ¿no? Tiene que ver con esto. Profundo sentido de la religión que se manifiestan cuando hablamos de lo que es la educación tradicional, casi siempre va relacionada también con la religión. Y entonces muchas veces se hace difícil
Cuando hablamos por aquí feminismo y actuamos de tan tranquilamente, allí quizás está mucho más cuestionada y mucho más difícil para que la mujer tenga esta libertad de tomar la decisión de accionar sus propios derechos, ¿no? De alguna manera, ahí también entender cuando hay mujeres que participan en algunos lugares y hay momentos que desaparecen o quedan un poco atrás, es también un proceso al que también van aprendiendo, ¿sí? Bueno, voy pasando porque el tiempo. También cuando hablamos función activa del simbolismo, el ritmo es una manifestación nuestra en cuando estamos contentos, en cuando tenemos difusión. Hay, por ejemplo, cuando hablamos los cristianos, cuando hay un familiar fallecido, le acompañan a ritmo de tambor, bailes y comida. Y lo bueno que también tenemos allí, las religiones conviven, los católicos y los musulmanes conviven y hay una mirada, por ejemplo, el mes de Ramadán, los católicos no cocinan durante el día. Y entonces como nosotros cocinamos la tarde para comer la noche, para romper ayunas, pues es la misma hora en la que empezamos a cocinar todas. Y entonces el día siguiente ellos comen para no levantar el olor porque las otras están en ayunas, por ejemplo. Ritos de celebración, la circunstancia de la vida, nacimiento, muerte, todo esto tiene presencia al que respetamos muchísimo también. La filosofía de la vida y del vivir. Ser con, yo soy porque somos. El considerar el prójimo como una persona que vive y esta persona al mismo tiempo te da vida a ti misma. La convivencia y el considerar el otro. Yo sola no puedo ser nadie, tiene que haber otra. Porque, por ejemplo, cuando estamos enfermas, estamos impedidas, necesitamos otro ser que nos haga aquello que nosotros no podemos hacer. Cuando uno muere, tú no te puedes llevar a la tumba, son otras personas que te llevan. Y entonces yo existo porque tú existes, ¿vale? Y esto es sagrado también. Unidad de la vida, participación, fuerza vital, las energías, la convivencia, el sentir, la empatía, empatizar, la comunicación no verbal, desde que lo que ves, sientes y actúas dentro de tus habilidades. Concepto del tiempo. Bueno, el tiempo, muchas veces vamos diciendo, bueno, es que somos africanos, el tiempo, no respetamos el tiempo, no llegamos en la cita a la hora. El tiempo se narra o se vive, se respira el tiempo es desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto. Y entonces en función de esto organizo este tiempo. Si quedo contigo y hay otra cosa en este camino, la voy a atender. Ya llegaré porque el día no ha acabado. Un poco fastidiosa, ¿no? En la que organizamos y esperamos el tiempo. Pues que entendamos mientras vamos adaptando y cambiando un poco este sentido que también con el tiempo se adapta. Gracias para este tiempo. Aquí tenéis nuestro contacto. Esta era para poneros un poco, ¿sí? Para que, me queda mucho, bueno, ya, pim pam fuego. Me gusta porque creo que es un tema, la mutilación genital femenina, primero siempre lo digo, para hablar de ello, para tratarlo hay que tener un dominio. Pero más allá del dominio creo que hay que tener una base de conocimiento de valores de esta persona, quiénes son, qué es lo que viven, de dónde parten, y esto tiene mucho que ver en el funcionamiento, en el cambio, en la adaptación y en adaptar el sistema, que tampoco es fácil, depende de la habilidad de cada uno, pues uno tarda más, otro tarda menos. Entonces, voy a ver este siguiente. Bueno, ¿qué os voy a decir de la mutilación genital femenina? Como bien sabéis, no voy a estar sobreleyendo, sino aquí la jefa. Es, para decirlo de primera mano, es una práctica
que daña la salud de las mujeres y de las niñas. Es una práctica patriarcal, es una práctica en el control de la sexualidad de las mujeres y además es constante. Y yo siempre denuncio la mutilación genital femenina como violación de los derechos humanos, violación de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y aquí, pues, cuando no hacen todo lo que es la fotografía de la mutilación genital femenina, que causa daños irreversibles a las mujeres, que muchas veces está asociada con la fertilidad, cuando directamente es al revés, porque muchas veces daña zonas de la parte genital y estas mujeres quedan dañadas y entonces pueden ser infertiles. La ablación vulnera los derechos, como he dicho, los derechos de la salud reproductiva. Hola, compi. Hay muchos retos, muchos mitos que acompañan esta mutilación, aparte de la fertilidad, hablan de que es para dar más salud al marido. Si es cierto, llaman fastidiado más, porque estamos sometidas siempre a servicio, a contentar al otro, el varón, el hombre, ¿sí? Y entonces, a partir de allí, todas las manipulaciones que se hace es para tener contenta al otro, sin tener en cuenta las consecuencias. Las sociedades que respaldan esta práctica se basan en un esquema mental, a base al cual no solo justifican esta acción, sino que incluso la consideran beneficiosas para la comunidad, las mujeres y las niñas. Y yo digo una porra. ¿Qué es la mutilación? ¿Dónde se realiza? Tipo de MGF, que es mutilación genital femenina. ¿Cómo y cuándo se lleva a cabo? Consecuencias, razones de su práctica, acciones para erradicarlo. Todo esto a ver si yo hago un pupurrí rápido, ¿sí? La mutilación genital femenina mayoritariamente se practica a niñas desde lactancia. Hay niñas que se la practican, depende del grupo étnico, desde los 7 días de vida hasta antes de la aparición de la primera menstruación, se practica. Y cada vez se está haciendo mucho más antes, porque, bueno, ya saben que estamos trabajando sobre ello. ¡Wow! Tu reloj es diferente al mío, ¿eh? Vale. Esta práctica tiene que ver que todas otras mutilaciones de los órganos genitales externos femeninos que sean practicadas con fines culturales u otras y no con fines terapéuticos están prohibidos. Es una vulneración de derecho, es un delito. Aquí tenemos el mapa de los diferentes países donde se practica esta mutilación y por colores vemos la prevalencia y el porcentaje de los grupos étnicos que hay de los países donde se practican. ¿Vale? Muy rápido porque aquí me están. La mutilación genital femenina existe 3 tipos de mutilación. La primera es la excisión del prepucio y excisión total o parcial del clítoris. El tipo 2 es la excisión del prepucio, excisión total o parcial del clítoris y los labios menores. El tipo 3 es, o la infibulación, se extirpa clítoris, labios menores y labios mayores. Este tipo hay un 15% en Eritrea, Egipto y Sudán que practican este tipo. Este tipo 3 es la que somete constantemente a cuchilla a la mujer porque le practican la mutilación primero y la noche nupcial la tienen que abrir para que pueda haber penetración. Una vez que esta mujer se queda embarazada, a partir del 6º mes la tienen que ir preparando para el parto. Hay una constancia, manipulación y constancia en la que esta mujer pasa en dolor. Hay otro tipo que es el 4º que no está del todo clasificado, pero la OMS no habla de cauterización o introducción de sustancias
corrosivas en vagina con posterior cicatrización y cierre. Seguimos que cuando más cerrado, más placer para el otro, más dolor para mí, hay que pastillarse. Y aquí en continuación vamos a señalar los diferentes tipos que he mencionado anteriormente y voy a acabar que ya me miran de reojo. Aquí vemos señalado en rojo la parte en la que se va a mutilar y en la parte derecha vemos el resultado de la parte genital mutilada del tipo 1. Y el siguiente tenemos el tipo 2 y aquí es cuando el capuchón y labios menores, que es la que está marcando en rojo, y tenemos el aspecto que es como queda una vez cicatrizado. La infibulación es esta al cual hablé antes, en la que estirpan el clítoris, labios menores, gran parte de labios mayores, al cual unen y cosen. Dejan un pequeño orificio para la salida de la menstruación y de la orina. Y muchas veces no es suficiente este orificio porque las mujeres no acaban de evacuar la menstruación y la orina. Y entonces queda retención de orina, retención de sangre y esto provoca una grave infección que muchas veces lleva a consecuencias muy graves. Me quedo aquí. Gracias. Al inicio ya les decía que todas las intervenciones eran una merienda, que tenían a las protagonistas que tienen información amplia, que pueden contactar con ellos. Tenemos 1 hora, entonces yo lo que estoy repartiendo el tiempo para que luego pueda haber una interrelación con el público. Ha llegado Bumbo, la guapa. Hola, entonces, Bumbo también forma parte de la Xarxa de Donas Emigradas. Creo que Bumbo nos explicará el proyecto que estamos llevando a cabo con Senegal desde la Xarxa. Hola, bona tarda. I em disculpo d'arribar una mica tard. Sap que els cap de setmana estic fent de mare i de iaia. Llavors havia de col·locar les netes per aquí per poder venir. Disculpeu. Estic molt encantada d'estar en aquesta mesa, en aquesta taula, amb les altres dones i em va comunicar que la Sara també va parlar per Skype. Nosaltres som una associació de dones que estem en Catalunya, sobretot en Granollers. Es diu ADIS, Associació de Dones Immigrants Subsaharianes. Però nosaltres sempre hem pensat que el millor que ha de fer és treballar des de la xarxa. I quan hem creat, que ja portem aquest any 11 anys, hem incorporat a la xarxa de Remei, la xarxa de les dones. I ara estem en una altra xarxa amb una dimensió més alta, més àmplia, treballant també amb les altres dones del món, com Colòmbia i Perú. I estem portant aquest projecte que ha sigut financiat per l'Agència Catalana de Cooperació. Nosaltres hem pensat que la immigració hem de treballar-lo des de la transnacionalitat, és a dir, no perquè soc dona subsahariana, africana, que només puc treballar amb aquest col·lectiu, sinó com dones que tenim les mateixes dificultats, que tenim les mateixes necessitats, o a vegades 2, 3 o 4 vegades més, llavors hem de pujar-nos tot sobre la mesa, sobre la taula, parlar-lo i reivindicar sobretot els drets que tenim juntament, que totes les dones tenim coses molt parecides, molt semblants, que tothom tenim alguna cosa comú, hem nascut d'una mare i això és el que fa que nosaltres hem de seure i treballar. Aquest projecte és un projecte sobre el cos de la dona, es diu El nostre cos, els nostres drets. Està enfocant en 3 països que és molt difícil, per exemple, Colòmbia, Senegal i Perú. Cadascú té la seva realitat, però hem trobat un punt comú que són un projecte d'empoderament de les dones. També és un projecte que pot afavorir,
Estic practicant el català. que sí a favorecer a les dones perquè parléssim de les seves veus. No? Que moltes vegades hem notat, hem pensat i també ens ha semblat molt que sempre parlen el nostre nom. No? I nosaltres hem pensat que ja és temps que cadascú, cada col·lectiu, cada dona amb la seva dificultat, sigui el que sigui tu mateixa la pròpia protagonista de parlar el problema que estàs passant. No? I llavors Senegal està treballant amb 3 línies. Una és l'economia feminista, la segona línia és la línia de salut i la tercera línia és la línia de drets de les dones. Les dues últimes línies tenen en comú perquè està reivindicant de que les dones que tenen el càncer de l'uterus en general han de tenir uns drets d'atenció a la salut, han de tenir uns drets com a persona i dret a la vida. Estem reclamant això. I des del projecte el que estem fent és sensibilitzar a les dones per evitar el càncer de l'uterus, però també a les dones que ja patint aquesta malaltia, intentar ajudar-la per la despistació. Despistació es diu, no? Per fer una prova per veure si la dona la té o no la té. Despistage es diu en francès. Cribratge, ¿vale? Cribratge, ¿vale? I llavors les dones que ja tenen càncer, intentar ajudar-la al tractament. I l'altre és com realment estem treballant tot el que és els drets sexuals i reproductius. Sabem que en Àfrica el tema de la maternitat és un tema real, és un tema que des de l'antropologia s'ha vist que una dona es considera terra fèrtil quan és mare. Perquè la terra és mare, la madre terra, llavors la dona es representa com terra fèrtil quan té fills. Si no té fills, no representa res. Llavors, es fa que moltes vegades les dones tenen pressió al seu propi cos de tenir fills, que sigui t'agrada o no t'agrada, però per la pressió social he de fer fills o filles. L'avorto no està encara acceptada, no tenim una llei que afavorece l'avorto. També és un altre tema que també treballem dintre d'aquest projecte, però també treballem en el projecte de la mutilació genital femenina, que Fatou ha acabat de desenvolupar, però també el matrimoni forçat. I tot aquest fet té un problema comú, és la pobresa. La pobresa que fa que el pare, que a la millor té 16-18 fills, quan les nenes són petites ja, per quitar-se l'encarregat que té com a responsable de la meva filla, donar-la en el matrimoni. Tot això a raïs de la pobresa. La mutilació genital és una cosa que tothom hem d'enfocar des de la salut, perquè és una pràctica que dany el cos, la salut en general de la dona. Aquestes són les 3 línies que estan treballant les dones de Senegal. I el més important és que quan he parlat de la pobresa hem valorat molt que l'economia feminista que estan desenvolupant aquestes dones des de nada, perquè no sé si en la sala la gent sap que en Àfrica sempre hem treballat col·lectivament, ajudant-se col·lectivament, des d'oferir el teu temps fins a fer la tontin, no? Aquest mètode ha arribat a aquestes dones, han creat una cooperativa es diu en francès cooperative d'entraide, és a dir, una cooperativa que és d'ajuda mútua. I l'economia feminista presenta com una cooperativa de la qual és basada a les necessitats de cada família, cada dona, perquè cadascú té la seva situació. Per exemple, donem un exemple. El mes d'octubre és quan s'obren les escoles allà, el que fan les dones, en vez d'anar a comprar cadascú el material escolar, van tots junts amb els diners a comprar-lo al major. I quan li compra al major, i cadascú agafa la seva necessitat. I llavors, per tornar aquests diners, primer és un avantatge, perquè hem comprat al major, no és el preu d'un a un, sinó al major, no hi ha un benefici de res,
I després les dones poden dir, nosaltres al fer aquest volem pujar 5 euros en la compta. I amb aquesta compta la van guardant i van tornar. Així és l'economia feminista que estan desenvolupant. En Colòmbia s'ha pujat el projecte de la pau. Tothom sap que en Colòmbia hi ha un problema que sabem tot que nosaltres, com a dones, hem de luchar per la pau. Porque en todos, on hi passa la guerra, on hi passa dificultats, són les dones i els nens que estan patint molt. I les dones de Perú estan reclamant la reparació, però també estan denunciant un fet que ja porta anys en Perú, que era la esterilització de les dones, i encara no hi ha una veritat, no hi ha una sentència, no hi ha un reconeixement d'aquesta violació de drets a les dones. Llavors, aquest projecte és un projecte que nosaltres demanem a tothom que es pugi, perquè és un projecte innovador, perquè és la primera vegada que es treballa a 3 països amb dones diferents, perquè Amèrica Latina i Àfrica sí que tenim alguna cosa comú, que des de l'esclavitud, això sí que és real, també tenim com dones, però som 3 països de realitat diferent, però intentem juntament treballar per acabar amb aquest projecte. Llavors, si teniu interès a conèixer més el projecte, estem disposats a donar informació. Moltes gràcies. No es pot escoltar, però després podrem fer-li preguntes a ella si volem. Val. Sí, no, són coses tècniques que havíem de gestionar abans i aquestes coses. Val, doncs, bona tarda. Jo tinc la responsabilitat d'explicar-vos el tema de la violència sexual en el context del conflicte armat colombià. Us parlaré en castellà, que he agafat la moto de bombo, pero hoy había escogido expresarme en castellano de este tema. Como sabéis, seguramente las personas que estáis en la sala, el tema de la violencia sexual es un tema que, al igual que la violencia en general, la violencia de género y la violencia machista, es un tema que no tiene una trayectoria muy grande de denuncia y de trabajo real en torno a la atención, no porque no sea una realidad que nos haya afectado a las mujeres desde tiempo atrás. En el caso específico del conflicto armado, el tema de la violencia sexual se ha empezado más o menos a documentar y a hacer denuncia de esta situación a partir del 2000. Pero antes de hablar directamente de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado en Colombia, quería aprovechar solamente unos 2-3 minutos, porque aunque sé que seguramente todas vosotras tendráis información de lo que es Colombia, sí que creo, igual como comentaba Fatu, es importante contextualizar un poco, o sea, que nos llegan las cuestiones de los telediarios, no sé qué, pero a veces la información que se tiene, y os quería dar unas cifras muy generales, pero que considero que contextualizan. Entonces, en primer lugar, el número de habitantes total que tiene Colombia son aproximadamente, según la última encuesta oficial, 49.598.309 personas, de los cuales el 50.8% son mujeres y el 49,2% son hombres. De toda esta población, según los datos establecidos y lo que esa teoría que ha trabajado el tema de las razas y la medición de las razas y las etnias, se dice que en Colombia hay 49% de mestizos, 37% de blancos, 10,6% de afrocolombianos y 3,4% de indígenas. Estas son las cifras estatales, pero las cifras, digamos, alternativas o de los movimientos sociales hablan de otras cifras, ¿no? Hablan más o menos de cifras sobre todo de la población afrocolombiana y la población indígena mucho mayor. En este contexto de esta población, como para que tuvierais una idea,
Colombia lamentablemente ostenta uno de los títulos que para nada estamos orgullosos, y es ser uno de los principales países de población de desplazamiento interno. En los conflictos armados y en las guerras los desplazamientos regularmente son afuera, o en los casos de los países empobrecidos son la migración campo-ciudad, pero en el caso de Colombia es población que circula, y este número es altísimo, va jugando entre el primero, el tercero, el segundo, el cuarto en los últimos años, y tiene una población de más o menos para el 2014 de 5 millones de personas desplazadas en el mismo país. Y de esta población de personas desplazadas, un porcentaje del 67% son mujeres. Quería comentarlo porque uno de los agravantes en el contexto de la violencia sexual es la condición de desplazamiento forzado. O sea, la condición de desplazamiento forzado, que yo me tengo que ir del lugar donde vivo, donde tengo mi casa, sea rural o sea urbana, y salgo por amenazas, porque ha habido una masacre, porque ha pasado cosas, hechos violentos, y salgo con lo que pueda, como puedo, y voy a llegar donde pueda llegar, quien me pueda tender una mano, el movimiento que haga. Eso hace que hay una vulneración de la situación de todas las personas que migran, pero que hacen ese tipo de desplazamiento, pero obviamente para el caso de las mujeres, como la situación de violencia sexual nos acecha permanentemente, estemos o no estemos en una situación de desplazamiento, pues lo hace aún más vulnerable. Continuando un poco con el contexto, se habla de que el conflicto lleva 60 años, pero digamos que más o menos en los años 80, con todas las políticas de ajuste estructural que se dieron, lo que se llama la reestructuración productiva en el mundo, esas políticas de ajuste hicieron que el conflicto armado también se agudizara en Colombia y surgieran nuevos actores armados que no solamente eran los que en este momento se encuentran en negociación de la guerrilla de las FARC y el gobierno, sino que también ha habido un auge de lo que son los paramilitares, que su misma definición lo dice, paramilitares, y del aumento del narcotráfico. Lo digo porque todo eso ha ido alimentando el conflicto y a veces se escuchan de fuera noticias como lejanas, ¿no? Entonces, imaginaos, 60 años atrás, estamos escenificando más o menos 2014, 2016, y en los 80 un recrudecimiento a raíz también de un empobrecimiento y de una situación económica que permanentemente se alimenta también y se retroalimenta entre uno y otro en la situación del conflicto. Como el tema general del conflicto es bastante amplio, lo quiero dejar aquí y voy a centrarme en el tema de la violencia sexual. Los datos realmente son bastante tristes y bastante desoladores. Sin embargo, yo quiero, a pesar de que lo que estamos presentando, tanto mis compañeras como yo, son situaciones bastante duras, también queremos apuntar de la fuerza de las mujeres que lo viven, de las organizaciones de las mujeres, de lo que están luchando y de lo que están consiguiendo también en torno a que esta situación, que esta situación cambie. El mero hecho de empezar a notificarlos y a documentarlos es muy importante. Por ejemplo, quería leeros una cita que es bastante contundente. Dice: los grupos de mujeres que recopilan y analizan datos sobre violencia sexual relacionada con el conflicto coinciden con las conclusiones de la Corte Constitucional de Colombia. Imagínense cómo estamos, que coincidimos en los datos. ¿Pero por qué? Porque es que los datos, o sea, quien ha hecho la recopilación de los datos ha sido las organizaciones de mujeres. Se trata y entonces se han llegado a la conclusión entre ambos, y la Corte Constitucional lo dice, que se trata de un crimen perpetrado por todos los actores armados y que es una práctica habitual, extensa, sistemática e invisible. Una encuesta llevada a cabo por las mismas mujeres entre el 2000 y el 2009 estimaba que 12.809 mujeres fueron víctimas de violación relacionada con el conflicto, solo en este periodo, y estamos hablando de 60 años de conflicto. Lo que han documentado es ese periodo. De estas, 1.575 mujeres han sido obligadas a ejercer la prostitución y 4.015 han tenido embarazos forzados y 1.810 han tenido abortos forzados. O sea, son datos apenas en ese periodo de tiempo, o sea, son absolutamente alarmantes. A raíz de todo este trabajo que se ha ido haciendo, aún incipiente, pero que yo considero que es muy valioso, se han empezado a
a determinar un poco la especificidad de los casos, que es importante porque es como que las generalizaciones son peligrosas y cuando se habla, por ejemplo, lo que decíamos, desplazados, pero desplazados 67% y seguramente que en la práctica podrán ser más, son mujeres desplazadas y además que van con niños, o sea, que no es una cosa general, ahí es importante la claridad de quién es. Entonces se ha ido encontrando que se han ido estableciendo categorías para trabajar el tema de la violencia sexual. Uno, por ejemplo, es que se genera como control social, o sea, la utilización de la violencia sexual se hace como control social y hay grupos específicos como los paramilitares que son los que más ejercen este tipo de violencia, porque es importante irla tipificando y comprendiendo para que se vaya transformando. Hay una violencia sexual y esclavitud sexual, o sea, existía, pareciera que seguramente le comentas a cualquier colombiano de a pie o a colombiana de a pie y puede decir, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Eso, pero se ha ido determinando de qué manera se establecía a partir de la investigación de las organizaciones de mujeres. Que la violencia sexual también es ejercida por las fuerzas de seguridad y eso en los testimonios que presentan las mujeres es una cosa muy contundente, porque se supone que se está esperando que sea el Estado el que te protege, o sea, es que tiene una connotación profunda. Cualquier caso de violación sexual obviamente tiene una connotación ya de por sí sola suficiente, pero además que te esté ejerciendo un delito, quien tiene que protegerte, pues eso lo hace aún de mayor envergadura. En el camino que han hecho las mujeres para ir cambiando esta situación, digamos, se logró que en el 2008 la Corte Constitucional realizara, Ani nos puede explicar exactamente qué quiere decir lo del auto, pero bueno, como una pequeña reglamentación que las mujeres en Colombia, las organizaciones de mujeres han hecho muchísima promoción, que es el auto 092, y es que de la Corte Constitucional, en donde dice que tiene por objeto ayudar a proteger los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas dentro de todo el proceso del desplazamiento, pero le reconoce a las mujeres desplazadas la extrema vulnerabilidad a la violencia sexual. O sea, es por lo menos un reconocimiento de que realmente la situación de desplazamiento es una situación que coayuda para que se presente el delito de la violencia sexual. Críticas ante la aplicación de este auto, pero muchísimas, y se ha creado una mesa nacional para hacerle seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos, que lleva ya 6 años la mesa, y va presentando, los informes están en internet, o sea, todo esto es como esta nueva era de hacer un trabajo feminista y trabajo por los derechos de las mujeres. Todo esto lo encontráis bastante documentado y se han empezado a hacer los informes de lo que está pasando con este auto, de que pretendía como tipificarlo mucho más. Y así, a partir del 2008 han habido como otros 2 momentos legislativos que favorecen a las mujeres en el tratamiento a que se puedan atender estos casos. Pero ¿qué pasa con el tema de la violencia sexual, no solamente en el conflicto armado, sino en general, y que sabemos que lo vimos también con el tema de la violencia? Es cuando se llegan los casos a presentar, se encuentran con lo que estamos hablando, o sea, se encuentran con los valores patriarcales que siempre están diciendo que a pesar de las situaciones tan aberrantes en las que se presenta la violencia sexual, siempre hay como ella se dejó, como dicen en Colombia, ¿para qué dio papaya? O sea, ¿por qué dio la oportunidad? O sea, como que siempre, por más de que sea una situación vergonzosa y se pueda documentar y la mujer lo esté diciendo, hay como unas connotaciones culturales y sociales muy fuertes que están dejando como en duda si será verdad lo que está diciendo, que es que pasaron 30 y la violaron. O sea, como que en vez de aterrorizarnos con la crueldad de los relatos, pareciera ser que por el contrario, seguimos todavía como machacando en todos esos condicionamientos que los vivimos aquí en Europa y que los vivimos en el mundo entero, lamentablemente, respecto a cómo se abusa del cuerpo de las mujeres. Y ahí se han encontrado las organizaciones de mujeres con 2 casos importantes: el tema de salud, o sea, todo el proceso del tema de salud, de cuando se presenta el caso, se acompaña al caso, y todo el tema social del estigma que implica tener un caso de violación sexual. Entonces se han creado
se ha logrado que se creen proyectos de acompañamiento psicosocial que se supone que son profesionales que están especializados. Se ha creado una unidad de atención en Bogotá, gracias, Neme, para que empiecen a atender, pero la realidad es que las mujeres testimonian exactamente lo mismo que podemos encontrar en cualquier relato aquí en Europa. A las mujeres no se les cree, a las mujeres se les dice ¿por qué hizo eso? Pero si usted sabía que tenía una arma, ¿por qué no lo trató bien? ¿Por qué le dijo esto o lo otro que lo hiciera, que se pusiera antes más agresivo? O sea, las cosas más absurdas que podamos ver. Entonces, estamos contentas con lo que se ha conseguido a nivel de legislación y de lo que vamos caminando, porque, lo repito, es una cosa que han hecho las organizaciones de mujeres. Sin embargo, el muro con que nos encontramos de aplicación y de la realidad pues es bastante grande. Sin embargo, yo creo que poco a poco es un camino que es muy difícil, pero que entre más se denuncie, más se conozca y a nivel solidario en el mundo entero estemos apoyándolo, es una cosa que tendrá que ir cambiando. Solo quería hacer 2 reflexiones finales, que creo que me quedan 2 minuticos y luego podemos comentar. Es que hay los casos que se están presentando en estos momentos también en América Latina. Y es el caso de están empezando a hacer procesos judiciales con los casos de violencia sexual presentados en Argentina y en Chile bajo las dictaduras. Entonces, eso también hace pensar que es importante ver, gracias, para el contexto general, intentando ver cómo los feminismos de allí y de allá y las mujeres de allí y de allá, para la experiencia colombiana también ha sido importante ver que estos casos se están reabriendo y pensar que en muchos de estos casos no solamente se busca, y eso es ya como mi reflexión final, no solamente la denuncia y la reparación económica que podría acompañar en un momento, sino que lo que a mi humilde manera de entender de los casos y el seguimiento y de otro trabajo que realizo en torno a la memoria de mujeres víctimas del conflicto, es que en el caso de la violencia sexual más que nunca se necesita un proceso de sanación importante, así hayan pasado 5, 10, 15, 20 o 30 años. Las mujeres necesitamos verdad, las mujeres necesitamos, cuando se ha vivido un caso de violencia sexual, que seamos reparadas simbólica, física y socialmente. Por eso la invitación final es que cuando una mujer dice que ha vivido un caso de abuso sexual o de violencia sexual, es porque lo ha vivido. Y somos nosotras también, cada una de nosotras, responsables de generar el chisme, el rumor de que es cierto, que nos creamos. Nos tenemos que creérnosla nosotros, para que también cuando llegue ese profesional o esa profesional en salud o en la legislación se lo crea. Nos tenemos que creer. Si no nos creemos nosotras, ¿quién nos va a creer? No creo que uno después de 20 años sea capaz de romper el silencio, abrir la boca solo por jugar. ¿Por qué? O sea, creámonos, haya pasado ayer o haya pasado cuando sea. Muchísimas gracias. El poquito tiempo que nos queda, vamos a entrar en un... Esas chicas no me han traído agua. Hemos escuchado a la compañera de Perú, Sara, que nos ha hablado de la estilización de las mujeres en Perú. Fatu nos ha hablado del inicio, una introducción, nos ha hablado de una introducción de los temas sobre África, matrimonios, hijos adoptivos, y finalmente nos ha presentado un texto sobre la mutilación genital femenina. Bombo nos ha presentado el proyecto transnacional que estamos llevando a cabo y que ya tenemos la subvención, y que las mujeres en los países de origen están contentísimas con Perú, Colombia y Senegal. Nos explica Bombo la posibilidad de que este proyecto puede llegar a empoderar a muchas mujeres de Senegal, de la zona donde vamos a ir trabajando. Habla un poco del tontím y lo ha pasado rápido, pero es un tema que para África es muy importante. Yo espero que haga una explicación más clara del tontím, que es una economía popular muy femenina y de empoderamiento de las mujeres, que es un dinero que no pasa por las arcas de los bancos. Pero ha hecho el tontím, pero hay que
creo que debería hablarlo. María Eugenia nos ha presentado que hace poquísimo sobre la violencia en Colombia, también es el tema que llevamos en el proyecto. Yo creo que yo puedo acabar diciendo que los caminos son difíciles, pero entre todas, apoyándonos, podemos llegar a conseguir cositas positivas. Gracias. Y ahora podríamos entrar en debate si alguien quiere preguntar algo o quiere aclarar, porque no estamos en posición de la verdad, estaría bien. Tenemos a Sara y cualquier cosa lo aclaramos. Ani, te veo la cara que quieres. Ahora no me verá, pero bueno. Hola, Sara. ¿No me oye? Bueno, pues no, vale, sí. Bueno, empezar es decir que realmente las mujeres en todas partes, de todas las condiciones, de todo, sufrimos y tenemos que conocer realmente lo que es más lo que nos une que no lo que nos separa, y que por tanto, bueno, cuando hacen daño a una, hacen daño a todas, y que la lucha tiene que ser de todas en conjunto, y el cómo se van gestando ideas, proyectos, y que aunque al principio todo parece muy pequeño y que en cambio gota a gota va dando resultados. Es decir, que estoy muy contenta, y darle las gracias a Sara de que nos vea por allá, bueno, de que esté por allí. Venga. Yo sé que nos pregunta, pero pues que estoy contenta de estar aquí, ¿eh? Buenas tardes. Yo, para la compañera que explicaba la situación de Colombia, esta mañana hemos tenido la oportunidad de poder oír en esta misma sala a Rita Laura, la profesora de la Universidad de Brasilia, y también había otra compañera de Colombia que ha explicado un poquito la situación. Y comentaban el caso de las mujeres que están con la guerrilla, que son secuestradas, que cómo viven el tema de la violencia, cómo tienen que lavar la ropa de los soldados, incluso tienen ellas mismas que pagar el jabón y demás, y cómo se mezclaba lo que es la violencia sexual con las mujeres con lo que es la esclavitud. No sé si podrías explicarnos algo más, porque ha quedado un poco como por encima y me ha parecido algo interesante para conocer. A ver, no sé si con lo que te voy a decir voy a responderte o lo que estás preguntando, si no me lo vuelves a decir. Si he entendido bien, tu reflexión iba orientada a cómo dentro del contexto de guerra, de mujeres que están en la guerra, ¿no? O sea, quieres decir cómo dentro del contexto de mujeres que son guerrilleras también están sufriendo violencia, ¿es eso? ¿O son mujeres que están secuestradas? Vale. 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 Sí, a ver. Vale, lo que yo tengo conocimiento de las cosas que se han, digamos, explicado socialmente, pero si alguien más en la sala quiere comentar o decir lo que quiera, no hay ningún problema. A ver, de las mujeres guerreras, digamos, las mujeres que han tomado un arma y que hacen parte de los grupos armados, han habido aproximaciones del movimiento feminista de querer conocer cómo se vive, ¿sí? Una situación en la guerra, cómo se vive una mujer, si se vive, ya que está cambiando y tiene el contexto de buscar la libertad y buscar y tener como unos principios, si el tema de las mujeres también es distinto. Lo que yo deduzco de lo que he visto
y de lo que han respondido, que ha sido bastante escueto, por llamarlo de alguna manera, es que se reproduce lo mismo que se reproduce en la sociedad, ¿vale? Y que hay estratos, sobre todo me estoy refiriendo a la guerrilla, porque los militares ya sabemos que son claros, o sea, ya sabemos los rangos que hay y lo que hay, ¿no? Es que se repite como lo mismo de la sociedad. En el caso de las mujeres secuestradas es terrible. Hay un link muy bonito que ha hecho ahora la que estuvo secuestrada 6 años por las FARC, que es Ingrid Betancourt, que fue la que fue candidata. Ella ahora, después de 6 años, ha vuelto al país con el proceso de ahora de posibilidad de firma de los acuerdos con las FARC. Y ha hecho una carta en donde explica y se refiere específicamente a eso, ¿no? A como la condición infrahumana que se vive en la condición del secuestro, en esas circunstancias de cómo vives una regla, cómo vives lo más mínimo de la intimidad. Es lo que podría, no sé si te respondo algo, pero esa situación, por ejemplo, de falta de intimidad y de vulnerabilidad, en el caso de la violencia sexual, era lo que yo quería enfatizar en el contexto del desplazamiento. Además de la enumeración que hice de las formas que tomaba la violencia sexual, como una forma de agredir al enemigo, como una manera de sancionar al enemigo. Entonces, además de tomar su territorio, viola a sus mujeres. O sea, es como un contexto de dominio y así le vamos sumando. El general, la cultura heteropatriarcal, pues como soy el militar y tengo el arma, pues también violo. O sea, se va repitiendo y se va manifestando de diferentes maneras con un trasfondo que es el trasfondo machista. Sí, solo pues, a nivel también de reflexión, bueno, felicitaros por esta mesa. Creo que es muy importante, cuando, bueno, en la última intervención decías, hay que creer a estas mujeres, ¿no? La importancia de dar espacios en que estas mujeres que están viviendo estas realidades tengan voz, ¿no? Yo creo que el feminismo avanza si es un feminismo de todas las mujeres, ¿no? Y organizaciones como las diferentes que estáis presentando aquí, ¿no? La tarea que estáis haciendo es muy importante, pero también que estáis aportando mucho al feminismo, ¿no? Yo creo que es importante que mujeres no académicas, ¿no? Mujeres que están viviendo y que están luchando y organizándose desde sus países o aquí, tengan voz y puedan explicar, porque nos ayuda a avanzar en el feminismo, ¿no? Y entonces felicitaros para eso. Gracias. La Remey me pidió de hablar de la Tontine. Es un sistema de autofinanciamiento popular a grupos de donas y como objetivo empoderar a las donas, pero el objetivo también puede ser diverso, depende del acuerdo que es puja. Por ejemplo, si las donas tienen como objetivo tener la libertad económica y que es crear ventas, lo que fan, cadascú puja un dinero y después es reparteixen aquests diners. Si, per exemple, han de fer ventas, dues dones no poden vendre el mateix producte per no crear competencias. ¿Vale? Pero si parlem de dónde viene eso viene de lejos, en un mundo de los cuales la gente vive con lo poco que tiene, la solidaridad tiene un papel fundamental. Entonces era con el tiempo. El tiempo significa, yo Bombo, tengo mi tierra y tengo que plantar cacahuete mañana, todas las mujeres de mi generación, porque en África se identifica por sistema. Las mujeres casadas identifican con el fular, lo que llevan, el velo, y son mujeres casadas. Entonces, si la Bombo tiene que sembrar cacahuete, todo el grupo de las casadas me dedicará su tiempo para plantar cacahuete, sembrarlo. Entonces, aquí cada uno me está dando su tiempo y que yo tengo que devolver este tiempo, cuando le toca también a él.
En caso de los hombres, se hace cuando, por ejemplo, se casa un hombre. Van a hacer todos los chicos haciendo la habitación de la novia que tiene que venir a la casa de este chico. Todo eso era tiempo. Pero eso se va generando necesidades económicas y al final se quedó de que vamos a poner dinero. Ese dinero que ponemos, ese sistema no está registrado. Todo está basado en la confianza colectiva de la comunidad, de los cuales solo hay una ley, de respetar. Si una vez que falla, pues la justicia será colectiva y ninguna tuntina de esta comunidad no podrá entrar. Es así. Entonces, es unas normas, reglas que están basadas en la confianza. No se crea porque somos Wolof o somos Mandinka, no, es igual. Todo el mundo puede entrar en el sistema de autofinanciación. Es un proyecto para empoderar, pero también para evaluar, ¿no? Porque muchas veces, por eso hacemos las asambleas, cuando al final de la tontin, que si éramos 5, cada uno ha cogido su dinero, al final hacemos una asamblea. Esa asamblea, cada uno explica qué ha hecho con su dinero. Uno te dice, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Uno que te dice, mira, porque mi hermana se casaba y me gasté el dinero en regalitos, pues aquí sí que hay problemas, porque nosotros estamos intentando que tú sepas que ese dinero es tuyo, pero tienes que gestionarlo de una otra manera. Pero también tiene un otro sentido muy importante que tiene mucha relación con la pobreza, Es decir, si por ejemplo, aquí sí que se trabaja lo que no es la discriminación. Si por ejemplo una chica del barrio es rica y ya va con sus pendientes de oro, pues las pobres se crean la tontin y que quieren que todas las mujeres llevarán el mismo pendiente de oro que como la rica. ¿Vale? Entonces compramos todo. Lo lleva la rica, también lo llevamos los pobres, pero con otra posibilidad. A lo mejor no todos en un mes, pero en 5 meses. Este sistema, lo que se crea. Es un sistema de que, claro, con los bancos los extrañan, porque aquí no hablan de beneficios ni de guardarlo en la caja. No, aquí viene todo, se ponen. Pero también en la evaluación también se ve muy bien el lideraje, ¿no? Porque la mujer o el dirigente que lleva la tontin es una persona que muestra una capacidad de gestión, porque a lo mejor a veces hay mujeres que no tienen dinero para ponerlo en el momento. Esta mujer lo puede poner, pero también esta mujer tiene capacidad de decir, oye, hoy es el día 5 y aquí quiero que venga tu dinero. Entonces, eso también significa una capacidad, mucho. Y ese tontin, yo creo que en todos los países de África también lo hacen, en América Latina también. Es una cosa que se hace. Y hoy, Senegal, se sabe que hay mujeres que se han podido desarrollarse personalmente, económicamente, ayudando. Este sistema se ha trasladado en Europa, por ejemplo, si doy un ejemplo, las mujeres de Marsella, a través de la tontin, lucharon contra la inmigración clandestina para que no se mueran sus hermanas en el mar. Han preferido crear desde la tontin una cooperativa de las cuales hacen la contratación desde el origen. Que si una mujer quiere venir, que venga en condiciones normal y corriente. Bien que no es fácil porque los visados no nos la dan así. Hay mucho problema, muchas veces la gente pasa por el mar porque no acceden a esos visados. Entonces es un sistema muy importante que ayuda al empoderamiento de la mujer, pero también que ayuda para la libertad económica. Porque sabemos que sin la libertad económica, pocas cosas podemos hacer. Pocas cosas. Por eso nosotros celebramos siempre los logros. Cuando hacemos una cosa y vemos que está bien, lo celebramos. Lo celebramos a lo mejor no bailando por la calle, pero se pasa de boca a boca. Esa información la tiene todo el mundo y aprovechamos a copiarlo, porque también copiar es arte. Es verdad, copiar también es arte. Así que más o menos hablo de, si quieres, alguien más quiere añadir algo sobre la tontin, pero es un trabajo que con la RMI ya llevamos años trabajando de eso, dando conocimiento a las mujeres de este mundo, de este país, para que sepan que
para empoderarse económicamente es posible. Hay otra alternativa que no es el banco. Bueno, no, yo quería añadir un poco lo que comentaba la compañera antes en los espacios donde damos voz a las mujeres. Bueno, yo creo que esos espacios no solo darle voz a las mujeres, sino que también es una forma de empoderar y al mismo tiempo que esta forma de tener voz sirve también para la reivindicación de los derechos. Por ejemplo, como el tema de mutilación genital femenina. Llevamos años trabajando con las mujeres, rompiendo tabú y tal. Y ahora estamos en el momento de pedir a aquellos responsables de que haya el feedback, la devolución, la reivindicación también de la mirada de estas personas, no solo de prohibición, sino que también vamos a hablar de los derechos, porque son personas que también tienen dificultades, necesidades básicas. Y entonces aquellos tienen que dar la respuesta. Y nosotras que podemos dar estas voces, podemos hablar en alto, hacemos un trabajo de empoderamiento. Y allí en estos espacios, cuando salimos, lo que se pide es el empoderamiento de diferentes factores, desde que hablamos política, económica, culturales, sociales, psicológicas, y entonces tienen que hacer una reparación. No solo vale la prohibición, sino que también tiene que ir acompañada con el reconocimiento y poder dar herramientas de gestión, empoderamiento a estas personas. Porque el abandono no llegará solo el decir, vale, tiene razón, esto está mal, sino que la mujer hay que capacitarla, darle fuerza, empoderarla para que tenga el valor y como herramienta de poder negociar con la familia, porque no todas están sensibilizadas al mismo tiempo. Pero desde que tiene toma de conciencia de que esta práctica vulnera mis derechos y sobre todo el derecho de la salud reproductiva, es cuando la mujer puede tomar una reflexión y tomar la decisión de que esto es malo. Pero primero hay que darle alternativa a que identifique por qué es malo, formarlas y informarlas. Y entonces es un trabajo de muchísimos años y todo lo que queda, pero ya os digo, estamos en el momento de decir las instituciones, los gobiernos, de que realmente hagan revisión también, porque están sometiendo a estas mujeres en una vulneración y dependencia del hombre al que ella tiene que negar a esta práctica. Los trabajos que hacemos. Como habrán comprobado, ellas tres sí que están empoderadas. Tienen la información y la formación. Si hay alguna otra intervención, estaríamos agradecidas en ello, ¿sí? Hola, yo soy Mayara, soy de Brasil y yo tenía una duda porque estaba investigando que algunos países sobre la mutilación genital femenina han propuesto como hacer una pequeña intervención para evitar que la familia lleve a la chica a su país de origen para hacer el procedimiento y que se quede ahí y que haga el matrimonio y tal. Entonces algunos países estaban planteando hacerlo dentro de hospitales de una forma médica, pero continuar la práctica en este otro sentido y me gustaría saber la opinión. Ajá. Bueno, esto es cierto y es otra lucha que estamos llevando. No es la medicalización de la práctica, no es hacer una anestesia y hacer la práctica, es no a la práctica, porque estamos hablando de que se está extirpando una parte sana y muy importante de las mujeres y por derechos humanos y por esta vulneración que hacen, estamos en contra de estos médicos, de estos hospitales y sabemos que cada vez hay más, están practicando estas mutilaciones en hospitales. Y entonces aquellos profesionales inconscientes, porque son inconscientes, que siguen haciéndolo, no es por el dolor, sino que está el hecho que marca por vida a aquellas personas que han sufrido esta mutilación. Y entonces, por ejemplo, aquí las asociaciones que estamos trabajando dentro de la red europea, estamos trabajando en función de comunicación de aquellos hospitales que están practicando.
No hace mucho murió una niña en un hospital y allí habían ya, a raíz de la muerte de esta niña, habían detectado de que este hospital llevaba un tiempo también haciendo esta práctica clandestinamente en los hospitales. Están perpetrando, ¿sí? Efectivamente, yo creo que lo que comenta la FATU, Egipto ya ha votado la ley de que se puede operar a las niñas. Además lo llaman operación. Pero hay un nombre genérico de esta práctica que es la mutilación. Hay profesionales que la llaman circuncisión, mientras que no tiene nada que ver. Porque estamos hablando de que me cortan, como me cortan la mano, el dedo o la nariz. Entonces es una amputación, es una violación de derecho. En Indonesia también se practica. Pero creo que el tema no es que tenemos que respetar la cultura, porque si hablamos de cultura, nadie nos tocará ese tema, porque la cultura es la protección de cada cadascú. Cadascú cree que la cultura es lo mejor que ya, ¿sí? Entonces es un tema tradicional de los cuales se puede revisar y es revisable porque está basado en un acuerdo, bien que los acuerdos son tocables, pero difícil, pero es posible. No estamos de acuerdo que se operan las niñas. No es una operación, es una mutilación. Y cada país que sigue haciendo estas prácticas a las niñas está violando los derechos de las niñas y de las mujeres. Nosotros creemos de que esto todos lo debemos enfocar desde los derechos humanos. Es decir, una práctica que daña a la salud de la mujer, pero para toda la vida. Antes he hablado de que nosotros celebramos un logro, hemos logrado de que al reclamar todos los años pasados de que las mujeres mutiladas deben tener el derecho de reconstruirse, ahora ha entrado en la seguridad social que se pueden reconstruirse, ¿sí? La reconstrucción del clítoris o de los órganos, entonces es un logro. Ahora, paralelamente, otros países que están en favor de que lo hacen dentro de los hospitales porque solamente valoran el dolor, están hablando del dolor, pero nosotros estamos hablando de las consecuencias, las mujeres que se mueren en los partos, las niñas que toda su vida lleva una anemia que no se cura, las infecciones, porque todos sabemos que la orina es tóxica, es muy tóxica la orina. El hecho de que lo cerran todo y dejándolo un orificio hace que se quede la orina dentro de este y le crea infecciones. Entonces debemos ser conscientes de esto, no tratar lo que es un tema de cultura africana, no tocamos si no es un tema de derechos humanos. Vamos a escuchar un minuto a Sara y si no hay más intervenciones daremos por concluida la mesa. Només volia aprofitar l'oportunitat en nom de l'Associació de Dones de la província de Huancabamba, de la regió de Piura, agrair la força sorora de totes les dones diverses que participen i activen a la xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament, perquè precisament han fet una estratègia de connexió transnacional i vindicativa amb elles i han possibilitat que aquest any elles puguin continuar amb la seva tasca d'incidència política a través d'un significatiu, aunque petit, suport de l'Agència Catalana de Cooperació i crec precisament que aquestes iniciatives de les dones migrades en altres llocs del món amb possibilitar accions vindicatives amb les dones organitzades dels seus països d'origen són exemples, són accions que precisament se tenen que enfortir per enfortir també les aliances entre els diversos feminismes.
crec que aquesta experiència de la xarxa de migració, gènere i desenvolupament, que agrupem a moltes dones de diverses latituds del món i que hem tingut la firmesa de sumar en capacitats, en visions, en opinions diverses, també per sumar amb dones dels nostres països d'origen és important. Aquesta iniciativa és un projecte que no tan sols és en Perú, sinó també en Senegal i en Colòmbia, i té a veure precisament amb la defensa, amb la protecció i promoció dels drets sexuals i reproductius de les dones en aquests països, i que precisament són en aquests països on els drets sexuals i reproductius són els més vulnerats. I sí, sé que Bombo ha explicat el projecte i volia només dir-vos que les dones esterilitzades de manera forçada estem en lluita permanent, estem rebent amenaces, no tan sols les dirigentes, les líderes indígenes, sinó també les feministes, les defensores de drets humans que ens hem compromès amb elles. I volia aprofitar també per denunciar aquestes amenaces. Estan trucant per fer amenaces contra la nostra vida. Hem decidit no callar, a pesar de que estem en un context polític molt difícil. Possiblement jo pugui retornar a Catalunya, però hi ha companyes que es quedaran i esperem que demà no sigui un canvi de rumbo del Perú i que demà sigui una aposta per la democràcia. Només volia agrair-vos i agrair a totes les dones feministes catalanes, a totes les dones feministes d'arreu del món, a totes les dones feministes d'Espanya també, que han vingut a compartir aquest espai amb nosaltres. Moltes gràcies per tota la seva sororitat, moltes gràcies per la reivindicació col·lectiva i per permetre aquest espai vindicatiu amb diverses dones de tot el món. Moltes gràcies a totes. Moltíssimes gràcies a totes. ¿Había alguna pregunta? Sí, había. Era simplemente con el tema anterior que estaban hablando, pero que ella también lo tocó, ¿no? De la lucha por la empoderación de las mujeres viene de largo y tendido. Llevamos muchísimos años y en toda Latinoamérica y en el continente africano y en el continente asiático y en todos lados las mujeres se organizan hace siglos, ¿no? Y vienen luchando y de ahí aprendemos. Y me gusta también visibilizar que cuando hacemos la crítica al Estado patriarcal de nuestros países de orígenes, ¿no? Que, bueno, yo soy de Argentina y ahí es evidente todo lo que está pasando, por ejemplo, con el aborto clandestino, las muertes de mujeres, ¿no? Y demás. Y ustedes han contado de distintos países lo que se está viniendo. Yo digo que también ahora las que vivimos acá no nos dejemos engañar tampoco con las promesas que dice el Estado europeo, ¿no? Porque todo esto, toda la lucha de las mujeres de los pueblos y de nuestros territorios están unidas, ¿no? Y que haya muertes por abortos clandestinos o que haya muerte por esterilización forzosa o por mutilaciones, tiene que ver también con las políticas que tienen los estados europeos hacia los países donde nosotras venimos y cómo también a veces instrumentalizan la lucha y las reivindicaciones nuestras para ellos luego tener políticas de mierda como ha tenido toda la vida el Banco Mundial, el FMI, el Proyecto de Desarrollo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y demás, que la crítica para mí está al capitalismo europeo, porque vivimos acá muchas, tenemos que hacerle y no olvidarnos de que si nosotras y nuestras madres y abuelas que vienen luchando a su montón, se enfrentan también a este imperialismo que hoy en día se transforma también en prejuicios, instrumentalización de las luchas y demás. Solamente aclarar eso porque me pareció espectacular todas las experiencias que han comentado, he aprendido un montón y agregarle esto, de no olvidar que también el enemigo lo tenemos aquí y nos utiliza a veces y hay que denunciar públicamente que ellos también son responsables, estas políticas, de cómo vivimos nosotras del otro lado del continente, ¿no? Nada más. Y muchas gracias a todas. Muchísimas. Ay, tenemos que ir cerrando. No, ya está. Es muy rápido. Solo decir que es cierto, es verdad lo que dice la compañera, sí, que aquí en Europa, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, si no hay mujeres durmiendo en las calles es porque no duran. Bueno, muchísimas gracias. Yo añadir que sí, que Europa tiene mucha culpa, pero
África lleva 50 años descolonizado y nuestros gobernantes tienen alguna responsabilidad. Gracias.